Para salir del sistema de creencias y para poder salir del ego, necesito seguir una secuencia que la vida misma la va dando. Primero la secuencia de equivocarme y ese error es irme en contra de la ley. Entonces reconozco la existencia de la ley. El segundo paso, después de reconocer la existencia de la ley, entonces es comprender cómo funciona la ley. El tercer paso, una vez comprendo cómo funciona la ley, es decidirme a obedecer la ley. Y cuando yo obedezco la ley, mi ego se acaba. Porque el ego no puede obedecer la ley, es la comprensión la que puede hacer eso. Es necesario e inevitable cometer errores para poder descubrir la ley. ¿Cómo voy a obedecer algo que ni siquiera sé que existe? Es necesario meterme de cabeza en el error para reconocer el resultado. El resultado me muestra la existencia de la ley. Cuando comprendo que existe una ley, entonces puedo decidir obedecerla para tener un resultado de satisfacción. Eso lo hace la comprensión. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en todo este taller. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr lo que vinimos a buscar al mundo? Aprender a ser felices y aprender a amar. A eso vinimos al mundo. Todavía no hemos aprendido ese pedacito, entonces necesito aprenderlo. Esa es la terquedad, pero ya estudiaremos eso. La palabra padre, de alguna manera, es más técnica con relación a lo que nosotros entendemos por padre. Porque el padre creador, entonces es el que puede emanar a los hijos. Entonces, la segunda ley del universo corresponde al Padre. Llamamos ley de manifestación. ¿Por qué ley de manifestación? Porque la primera manifestación, emisión de información, es de característica masculina. Entonces, porque es una emanación. Resulta que para que esa emanación de características masculinas pueda tener algo sobre qué actuar, entonces el principio femenino, la tercera ley, esta parte se llama entonces la ley de polaridad. Polaridad en la medida en que lo masculino y lo femenino conforman la polaridad de la creación. Entonces, cuando el principio masculino actúa sobre el principio femenino, se produce la creación. Fíjense que no puede existir ningún tipo de creación, ni humana, ni divina, sin que exista la ley de polaridad. No puede existir la ley de polaridad sin que previamente haya una manifestación de información. Y no puede existir esta manifestación de información si previamente la información no existiera. Entonces, esto conforma la primera tríada del universo y conforma el Crias, corresponde a las tres frecuencias de la escala cromática superior, que en eso son violeta, índigo y azul. Por eso cuando nos referimos al Padre, ya a la creación y a las leyes del universo, entonces visualizamos el azul, y no es por casualidad, es sencillamente porque en la frecuencia del azul se está manifestando la ley de polaridad, se está manifestando la creación del Padre y se está manifestando la ley de amor. Es dinámico en la medida en que sigue el orden de las jerarquías de la ley, pero es complementario porque sin los tres elementos la creación no se da. Entonces, así como esta primera manifestación la llamamos padre, la segunda podemos llamar madre. Principios masculinos y femeninos del universo suponen, porque lo masculino y lo femenino, los dos están simultáneamente en el ser absoluto, en la ley de amor. De ahí surgen el dos. Bueno, entonces, para comenzar a entendernos en las leyes de la creación, piensen en un ejemplo de algo creado, sea por Dios o sea por el hombre, donde no esté la ley de polaridad. Imagínense cualquier cosa donde no esté la ley de polaridad. Cualquier cosa que tenga forma. Pueden imaginarse algo. No existe. Es que no puede crearse nada sin la ley de polaridad. Siempre hay los tres elementos. El elemento masculino
el elemento femenino y la información que los une. Entonces, no existe ninguna forma que no tenga una información. ¿Cómo haces para tener una forma que no tenga información? Esa silla tiene una forma, pero tiene información o no. Tiene la información para poderla diseñar y para poderla hacer y para hacer el textil y para hacer el hierro y para hacer todas estas cosas. ¿Y cómo se produce la silla? Necesitamos que haya algo que reciba y algo que dé. Entonces, para poder formar un material, tiene que haber un molde que lo reciba y una fuerza que lo impulse dentro del molde. Y ahí vuelve a estar la ley de polaridad. Entonces, todo, absolutamente todo está hecho desde estas tres leyes. La información, lo que puede recibir y lo que puede dar. De esa integración están todas las creaciones del universo, las tres primeras leyes. Es la primera manifestación de la ley de amor como principio creador. Por lo tanto, tiene un menor nivel de información que la de amor, pero mayor que la de energía, que va en descenso, pero es precisamente la que puede recibir a la anterior que tiene mayor jerarquía. Es decir, las leyes superiores siempre actúan sobre las leyes inferiores. Las tres primeras leyes son leyes superiores del universo. Estas tres primeras leyes no podemos violarlas, es imposible salirnos de ellas, porque son leyes de la creación, no de la evolución. La ley de manifestación no es creación, el Padre es manifestación. ¿Por qué razón? Porque el principio que llamamos el Padre, o que llamamos Dios, es un principio eterno del universo, que no fue creado, porque es la esencia de lo que es, de lo que ha sido, de lo que siempre será, y no podrá ser modificado de ninguna manera. Por esa razón, no se llama creación a la ley de manifestación, sino simplemente una emanación de la información manifestada que se hace manifiesta. Pongamos un ejemplo físico. Resulta que un compositor puede crear una obra musical, ¿no es cierto? Esa es una creación porque él la diseña. Pero en este otro ejemplo, dense cuenta que no hay una creación, sino una manifestación de algo que ya estaba creado. Entonces, por eso, el principio de Dios, el principio del Padre, no es una creación, es una manifestación de lo absoluto y eterno. Como manifestación que es, no es creación. La creación es lo que viene de ahí para abajo. Cuando el Padre hace todos los diseños de las formas del universo. ¿Qué es una forma? ¿Ustedes han pensado que es una forma? ¿Qué necesita para que se produzca? Cualquier forma. Necesita una información genética. Es decir, que la información genética es la que permite que la materia, las partículas elementales se organicen de determinada manera. Y como hay miles de millones de formas diversas, por supuesto que cada forma tiene información diferente. Y todas esas informaciones están en el absoluto. O sea, lo único que los dioses hacen es diseños genéticos que actúan sobre las partículas elementales para que la materia se organice en una forma, donde toman los dioses creadores la información para la forma. Que es la misma pregunta, ¿de dónde la toma el hombre? De archivos. ¿De archivos de dónde? De archivos del universo. Donde el archivo fundamental, único y principal, le llamamos el archivo de la ley, archivo absoluto del ser humano. Inventa un avión, un computador. Es decir, no inventamos nada. Solamente hemos traído información de los archivos. Todo, absolutamente todo ya existe y está diseñado en la información del archivo absoluto. Para que empecemos a entender el principio de la ley. Entonces, espero que hemos entendido aproximadamente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para verificar si tanto hemos comprendido esto. Las tres primeras leyes del universo manejan la creación.
Vamos a saltar un momento la ley de evolución. Nos vamos a ir ahora a las leyes inferiores. Las leyes inferiores, en orden jerárquico, la ley de correspondencia es superior a la ley de armonía. Y la ley de armonía es superior a la ley superior ¿en qué? Superior en manejo de Iván y superior en jerarquía. Es decir, tiene menor jerarquía de todo el universo. Es la ley de la naturaleza. Entonces, la ley de la naturaleza es la ley que manifiesta el comportamiento de los cuerpos físicos. Dentro de la ley de la naturaleza, obviamente, están las leyes de la física. Están las leyes que el hombre conoce como electromagnetismo, se conoce como física, se conoce como química. Todos estos procesos son parte de la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza mantiene el orden perfecto y organizado de lo creado como materia. Mantiene su interrelación, mantiene todo esto de una manera exuberante. Nuestro cuerpo físico está regido por la ley de la naturaleza, que se manifiesta en nosotros en lo que llamamos el instinto, que son nuestros códigos de funcionamiento natural. Posteriormente, resulta que las creaciones, ya como seres vivos, interactúan las unas con las otras. Y de pronto unas especies podrían evitar que otras especies prosperaran, porque invadieran su espacio vital. Para evitar que eso suceda, entonces está la ley de la armonía. Entonces la ley de la armonía maneja la relación. Entonces la ley de la armonía es ley superior a la naturaleza. Después viene la ley de correspondencia. La ley de correspondencia, dentro del triángulo inferior, nos indica en qué momento puede desaparecer o no una especie, en qué momento corresponde que aparezca o no una especie, y en qué lugar corresponde que habite o experimente cada especie. ¿Dónde corresponde? Es la ley de correspondencia. Entonces, a cada uno de nosotros nos corresponde un cuerpo físico, aunque a veces yo lo rechazo. Es exactamente el perfecto para mí. Nos corresponde un lugar, nos corresponde una experiencia dentro de ese lugar y nos corresponden unas funciones. Todo esto está regido por la ley del triángulo inferior. Es decir, así como el triángulo superior es el de la creación, el triángulo inferior es el que permite a través de la experiencia la comprensión de la creación. Por eso aquí es donde hacemos todos los experimentos necesarios para comprender la creación. Experimentos que son experimentos en el campo social, en el campo científico y técnico, en los campos económicos y en todos los campos que tienen que ver con el quehacer humano, cualquiera que ellos sean. Están dentro de las tres leyes del triángulo inferior. El triángulo inferior entonces tiene una connotación con estados de aprendizaje y de sufrimiento. Y por ser el triángulo inferior, entonces las personas lo llamaron el infierno, con el cual se pinta el diablo. Porque resulta que el rojo es exactamente la franja de la escala cromática que corresponde a la naturaleza y a la ley inferior. Infierno es simplemente un lugar de jerarquía inferior donde se vive una experiencia para el reconocimiento de la ley. Sus colores corresponden a las frecuencias de las escalas cromáticas. Ahora hay una ley, que es la ley de evolución. Fíjense que la ley de evolución no hace parte ni del triángulo superior, que también se conoce con el nombre del triángulo del cielo, y se relaciona por el color azul que es entre las escalas cromáticas, y el triángulo inferior, que corresponde a los procesos de evolución. Ninguno de estos dos triángulos incluye a la ley de evolución,
porque es ley superior. Entonces nosotros podemos salirnos lo que llamamos violar una ley, de las leyes inferiores. Me puedo salir de la naturaleza, entonces me enfermo. Me puedo salir de la armonía, entonces tengo relaciones caóticas, de crisis, de destino y de sufrimiento. Me puedo salir de la correspondencia, entonces genero guerras y conflictos entre los seres vivientes. Pero no me puedo salir de la evolución. Significa que es un proceso necesario para el reconocimiento de la existencia misma de la ley y aprender a obedecer. Y todos esos procesos de salidas de ley están regidos y permitidos por la ley de evolución. Entonces podemos decir que la ley de evolución permite que la violencia y que todos los procesos de aparte de la ley como parte de un proceso pedagógico del universo. Necesario que el efecto de la ley de evolución desaparece totalmente en el momento en que nuestra comprensión alcanza la comprensión del triángulo superior y nos situamos sobre leyes superiores en comportamiento de amor, en respeto total a los demás y en un proceso de convivencia totalmente armónica y pacífica. Ya hemos salido del triángulo inferior y trascendido la ley de evolución. Entonces, toda nuestra experiencia humana se desarrolla dentro del triángulo inferior para que empecemos a acercarnos a su comprensión. Voy a invitarlos entonces ahora un ejercicio para que ustedes ubiquen las leyes y luego sí haremos finalmente la definición de ley. Pero vamos a recordar algo muy sencillo que habíamos dicho. Digamos que las leyes inferiores entran en conflicto con las superiores, pero las superiores no entran en conflicto con las inferiores. Eso es lo mismo que hemos estado enseñando cuando decimos una persona con un mayor desarrollo espiritual, con una mayor comprensión, no entra en conflicto con una persona de menor desarrollo. Pero la persona de menor desarrollo sí entra fácilmente en conflicto con el mayor desarrollo porque no lo comprende. Entonces, ¿a quién le corresponde comprender y aceptar al otro? Pues por supuesto con las leyes pasa lo mismo. Conflicto con la ley de armonía, pero no al revés. La ley de armonía entra en conflicto con la ley de correspondencia, pero no al revés. Y la ley de correspondencia entra en conflicto con la ley de evolución, pero no al revés. La ley de evolución no entra en conflicto, ella maneja el conflicto. Un ejemplo de cómo la ley de armonía, al estar por encima de la ley de la naturaleza, maneja algo que la ley de la naturaleza no admite, pero que la armonía sí admite. Y son, por ejemplo, las relaciones que llamamos homosexuales. Están por fuera de la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza no la admite, pero son parte totalmente aceptada y totalmente válida para la ley de armonía. Entonces la ley de armonía va a decir esto. Qué pena, señora naturaleza. Pero resulta que todo ser viviente tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a tener un equilibrio, tiene derecho a tener una satisfacción y que no pueda torturar. Pero ley de armonía superior. Ley de correspondencia puede decir, qué pena, pero para esta experiencia no necesitamos armonía, sino desequilibrio. Y necesitamos que aquí haya un conflicto para que las personas aprendan a respetarse los unos a los otros. Entonces ley de armonía va a decir, pero un momentito, que a mí lo que manejo es el equilibrio, es la satisfacción, pero ley de correspondencia superior. Entonces va a decir, necesitamos romper el equilibrio para que se reconozca la experiencia del equilibrio. Entonces, ley de correspondencia integra sobre armonía. Así sucesivamente. Los primeros niveles de evolución son experiencias dentro de la ley de la naturaleza, donde está la ley de la selección, la ley del más fuerte, y hay muy pocos sentimientos. La ley de la naturaleza no es una ley que rige el sentimiento, sino es una ley que rige el instinto. El instinto no es sentimental, por encima de ningún sentimiento. Por supuesto que sentimiento ya está en ley de armonía. En el tercero estamos aprendiendo más sobre la ley de correspondencia, entonces a aprender a hacer acuerdos y a aprender a empezar a respetarnos a través de los conflictos que se han originado, que vienen desde la ley de evolución. Entrar al cuarto nivel de conciencia es entrar al donde trascendemos la evolución. Entonces ya entramos
Después de eso pasamos ya al triángulo superior, inferior. Y ahí se acaban. Entonces, vamos a hacer el pequeño repaso. Todo lo que tú necesitas está dentro de la ley. Correspondencia. Emociones se manejan a nivel de ley de armonía y sentimientos muchas veces también. Pero ya en sentimientos, sentimental, entra la ley de correspondencia. Es decir, nos corresponde tener ciertos sentimientos duales para tener la experiencia del reconocimiento de la ignorancia. Corresponde. Entonces, digamos que el amor es ley superior en la medida en que contiene la totalidad de la información. Es absoluto, es el manifestado y es neutro en razón a que al contener lo masculino y lo femenino simultáneamente, cuando tú sumas lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, se produce el neutro, que es la esencia del ser. Pero cuando se abren sus dos polaridades, entonces se aparece el proceso de creación por interacción de lo masculino con lo femenino. Si separamos lo masculino de lo femenino, se supone que lo masculino separado de lo femenino tiene menor información que lo masculino y lo femenino unidos. Pero su interacción permite la creación. Entonces vamos a repasar por qué hicimos este ejercicio la semana pasada. Todo lo que tú necesitas está dentro de la ley de correspondencia. Todo lo que tú quieres está fuera de la ley de correspondencia. Por lo tanto, no es lo que te corresponde, sino es lo que quieres. Si lo que quieres, como no es lo que me corresponde, no te da, y eso hace que yo entre en desarmonía. La naturaleza me reclama ciertas cosas que la correspondencia me niega. Habíamos dicho que cuando no logro lo que quiero, entonces tengo frustraciones internas. Es mi ego revolcándose contra la ley. Ahí reconozco la ley. Entonces lo que quiero sirve para reconocer la existencia de la ley, porque existe una fuerza que evita que yo consiga lo que quiero. Y esa fuerza está regida por la ley. Mientras yo no la reconozca como tal, mi sufrimiento no tiene fin. Porque voy a estar siempre yendo en pos de lo que quiero y no reconozco qué es lo que realmente necesito. Ahí estoy en estado de ignorancia. Cuando no valoro lo que tengo, tampoco estoy reconociendo la ley de correspondencia. Siempre tengo lo necesario y lo correspondiente conmigo. Si no lo valoro, es porque me fui al lado del quiero. Entonces ahí empieza mi problema. Para vivir dentro de la ley, necesito valorar profundamente lo que tengo, porque ahí estoy correspondiente y puedo ser feliz. La causa del sufrimiento humano es precisamente una no aceptación de que no necesita lo que quiere. Es la única causa del sufrimiento. Por supuesto, cuando invertimos esto y yo acepto que no necesito lo que quiero, mi sufrimiento termina. Eso lo hacemos cuando reconozco la ley y cuando empiezo a manejarla. Quieres lo que no tienes, ese es el problema humano. Necesitas lo que la vida te da. Ese es un primer reconocimiento de armonía y de correspondencia. Sufres y gastas tu energía yendo en pos de tus anhelos, porque no los necesitas. Cuando valores, llames lo que tienes, estás dentro de la ley. Ahí estás en equilibrio, estás en armonía. Fíjense que estos primeros principios nos muestran cómo nuestra vida está totalmente regida por la ley. En el momento en que yo cambio mi forma de pensar y me coloco dentro de la ley, mis conflictos desaparecen. Eso es lo que llamamos magia. Una persona lucha toda la vida por conseguir algo que no consigue. El día que acepta que no lo necesita, ese día la vida se lo da. Y ahí está la ley de aceptación. Pero cada vez mis conflictos son más pequeños, cada vez son más manejables y cada vez lo hago más rápido. Ya tenemos un primer acercamiento a la ley. Vamos a hacer un ejercicio para ver si comprendimos este primer ejercicio. Es necesario el error para que yo pueda aprender a no cometerlo. Y es necesario lo que yo llamo el absurdo para poder reconocer el principio de amor. El principio de amor a veces parece absurdo, como aquel que dice,
amad a tus enemigos. Eso parece absurdo, no lo es, porque precisamente a través de los conflictos es que yo aprendo a reconocer mis limitaciones. Si yo tengo a enemigos, es porque yo me salí de la ley de armonía y me salí de la ley de correspondencia, y ahí está la evolución. Entonces necesito agradecerles a ellos que me están mostrando mi ignorancia, y gracias a ellos puedo salir de ese problema. Entonces, por eso el absurdo pareciera estar fuera de la ley, no está, pero es necesario. Entonces, para que estén en la ley, eso hace que el error no esté fuera de la ley, sino que el error sea parte de nuestro proceso pedagógico. Y todo lo que son errores, son todo lo que genera nuestros conflictos y todo lo que llamamos violencia, son errores originados en la ignorancia del ser humano. Y necesario para reconocer precisamente nuestra propia ignorancia. Ahí buscaremos la ley. Cualquier acción fuera del fluir normal del orden del universo caerá bajo el peso de la ley de evolución. No hay nada que hacer frente a eso. Cuando yo me voy en contra del orden del universo, no importa si es por ignorancia o por terquedad, igual inmediatamente habrá un resultado que se llama el peso de la ley de evolución. Como la ley de evolución maneja el desequilibrio, el error y lo que llamamos el absurdo, ¿qué es lo que me cae encima a mí? Pues si cae encima todo el resultado de mis errores. Entonces lo que yo digo, pero es absurdo que me pase esto. Pues no es absurdo. Es el resultado de que yo me estoy en contra del orden del universo porque no lo conozco. Cuando yo me sature de que me caigan los problemas encima por estar violando la ley, entonces voy a decir, mira, tiene que haber algo para que esto no suceda. Ahí me hago correspondiente para aprender la ley. Todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que, yo quiero que los demás cambien, pero ellos no cambian. Yo quiero que las estructuras sociales y políticas cambien, pero siguen allí. Yo quiero que no haya corrupción, pero la corrupción sigue. Yo quiero que no haya lo que llamamos injusticia, pero sigue existiendo allí. Y cuando yo lucho para que todas esas cosas que yo quiero dejen de suceder y se comporten como yo quiero, ya me salí de la ley. Yo trato de imponerle a alguien un comportamiento, es porque yo quiero que él se comporte de una manera, y porque quiero eso es porque no estoy aceptándolo a él. Como no lo acepto, como quiero cambiarlo, entonces ya me estoy en contra de la ley. El resultado es lo que cae sobre mí. La desarmonía, el conflicto, la violencia y la agresión vuelven a mí porque yo quiero cambiar algo que no es necesario cambiarlo. Necesito aprender de eso, pero no cambiarlo. Ahí es donde están las acciones que están fuera del fluir normal. Se reconocen dos acciones fuera del fluir normal porque el peso de la ley se manifiesta como bloqueo, como sufrimiento, como guerra, como crisis, como depresiones, como todas esas problemáticas humanas que no sabemos cómo resolver. Esa es la acción o la reacción de la ley de evolución contra nuestras violaciones. Pero las violaciones son necesarias para reconocer la ley misma, para poder aprender de ella. Cambian las cosas, o tú cambias de lugar, o cambias de relaciones, o cambias de personas. No las cambias. Cuando cambio de creencias internas, la vida me responde a mí de otra manera. No es porque las cosas cambiaron, sino porque yo cambié. Y si ya no corresponde, ahí es la ley de correspondencia, que yo esté en un lugar, entonces la vida me lleva a otro. Ejemplo, yo vivo en un lugar que está lleno de violencia. Yo no acepto la violencia. Lucho contra la violencia. Trato de acabar con la violencia. Quiero terminar a los violentos. Estoy yendo en contra del universo, pero no lo hago. Estoy siendo violento. Un día comprendo esto y decido aceptar a los demás como son. Decido respetar su experiencia y decido volverme un ser de paz sin agredir a nadie. Decido renunciar a la violencia. En ese momento ya no me corresponde vivir en un medio violento porque yo me volví un ser de paz. Entonces la vida me coloca en un lugar donde existe paz. No porque cambié el medio,
Yo cambié internamente y me hice correspondiente con otro lugar. Eso fue lo que pasó. Si no pasa eso es porque yo no cambio. La terquedad de nosotros los seres humanos por tratar de cambiar las cosas que yo no acepto, porque yo quiero que las cosas funcionen como yo creo que debe ser. Esa es la que hace que caiga sobre nosotros el peso de la ley de evolución. Esa situación. Porque la ley tiene un diseño diferente para que yo haga un cambio, no para que yo cambie a los demás. Pero como el ego no sabe, entonces el ego quiere cambiar al otro. Mira, es que yo no me siento bien contigo, ¿sí? Entonces tú tienes que cambiar. Así es como actuamos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que tú cambies. Ustedes se han dado cuenta cuántas veces le estamos diciendo a las personas, tú tienes que cambiar. Y cuántas veces nos estamos diciendo a nosotros mismos, el que tengo que cambiar soy yo para poderte aceptar como tú eres. Esto pocas veces nos lo decimos, ¿no? Esto sería colocarnos dentro de la ley. ¿Cuándo vamos a aprender a hacer eso? Cuando el peso de la ley de evolución se vuelva insoportable para nosotros. Entonces yo digo, un momento, y tiene que haber algo distinto. Ese es el momento del cambio. Cuando yo doy una mano porque quiero que otro deje vivir la experiencia que vive, es el mismo quiero que se va en contra de la ley. El resultado me muestra claramente varias cosas. Si tengo paz interior, si tengo excelentes resultados exteriores, estoy dentro de la ley. Pero si se producen bloqueos o se producen sufrimientos, estoy fuera de la ley. Y es lo que necesito aprender. Es lo que llamamos un aplazamiento de experiencia. Si en algún momento nos corresponden aplazamientos de experiencia, porque la ley considera que yo no tengo suficiente fuerza interior para enfrentarme a eso. Entonces la ley me da la opción de que yo aplace la experiencia hasta que tenga más tiempo, pero no la voy a evitar, se repetirá. Yo puedo pedir aplazamiento. El aplazamiento puede incluso ser para otra vez. Primero, si yo no me voy de un lugar porque no lo acepto, porque estoy sufriendo, sino sencillamente porque o la vida me lo muestra, porque ya no necesito estar allí, o porque yo pregunto y la vida me dice, puede decirte, porque ya lo que tenías que aprender lo aprendí. Pero si yo me voy de un lugar, o termino una relación, o cambio algo, en medio de un resentimiento, de un dolor, y puedo hacerlo, estoy haciendo un aplazamiento. Si estoy lleno de paz y de armonía, no estoy haciendo un aplazamiento, sino estoy haciendo un cambio de ubicación que corresponde. Vamos a decir algo muy sencillo. Resulta que puede haber dos circunstancias en las cuales las personas se estén ahogando. Y esas dos circunstancias pueden generar una variable muy grande dentro de la luz. Ejemplo, hay una persona en la mitad de una piscina o de la playa y se está ahogando. Pero resulta que tú observas esto, pero tú no estás solo. Aquí hay 4 salvavidas, hay 4 nadadores, hay expertos en el agua y tú no lo eres. ¿Qué harías? Entonces, como yo considero, es como cuando una persona sufre un accidente y yo miro a mi alrededor y hay una cantidad de personas más. Yo no soy médico, ¿sí? De pronto voy a intervenir allí y a lo mejor no lo hago de la mejor manera porque no tengo el suficiente conocimiento. Voy a preguntar si hay un médico. Voy a llamar a los institutos, a las organizaciones que están preparadas para atender estas emergencias. Ese es un caso que yo no intervine directamente, sino indirectamente. Pero suponte que ahora el ejemplo es lo contrario. Tú estás solo, no hay nadie más, no sabes nadar, pero ves a alguien ahogándose. Entonces, harías lo posible por tratar de auxiliarlo porque comprendes que eres la única persona que está allí. Dentro de lo mejor que sepas hacer, lanzándole un lazo o tratando, o si sabes nada, intentarías ir a auxiliar. Entonces, la situación varía por el evento que se presente. Entonces, interferir cuando hago algo que no me corresponde. Cuando hago algo que sí me corresponde, no es interferir, aún siendo la misma circunstancia. ¿Quién interfirió? Cuando me pongo a jugar al médico para ayudar a un paciente sin ser médico,
Y resulta que entonces yo llamaba a la persona que sí sabía, que me iban a decir, oiga, ¿sabe una cosa? Este señor se lesionó porque usted intervino sin saber, ¿por qué no llamó al médico? Ah, no, porque yo quise guiarle. ¿La ley me tomará eso en cuenta? Claro, usted aquí es una homicida culposo. Usted no tiene licencia para ejercer medicina. Correcto. Y precisamente, ¿qué es lo que está cayendo encima de los padres que pueden inocentemente, con la mejor intención, con la mejor voluntad? La ley de evolución está cayendo. ¿Cómo cae? Con conflictos de relaciones, con toda clase de problemas, con todo. Porque estoy interfiriendo. Que interferir no necesita ninguna cosa diferente a que yo no sepa nada. Interfiero por no saber. Es muy sencillo. Decir por otro ni por otro. Sufro por mí mismo. Sufro por mí mismo, no por ninguna otra razón. Las interferencias que yo recibo, por supuesto que son parte del destino y son parte de la ley de evolución. No son que fuertes. Son parte de mi propio destino regido por la ley de evolución. Lo importante es que podamos aprender a no violar la ley. Entonces, cometemos varios errores. Interfiero por ignorancia, genero situaciones caóticas, sufro por eso y además culpo a los demás del sufrimiento que no genero. Todo eso es lo que hacemos por no saber. Vamos a ver entonces un ejercicio que lo vamos a ver planteado para que ustedes lo desarrollen. La ley de evolución es la ley que nos enfrenta con aquello que necesito aprender. Y por supuesto, lo que necesito es exactamente situaciones que no manejo, que son difíciles para mí. Entonces, por eso la ley de evolución permite las guerras, la enfermedad, la erosión, los conflictos, las dichas, las interferencias, y todo esto lo permite la ley de evolución para que yo aprenda a reconocer la ley, para que me sature el sufrimiento y decida obedecer la ley. No nos salimos de la ley de evolución, nos salimos de la ley de correspondencia. Es decir, a alguien le corresponde una experiencia, ¿sí? Pero yo quiero evitarla. Ahí me estoy interfiriendo y estoy violando la ley de correspondencia. No violamos sino las tres leyes inferiores. De ahí para arriba no podemos salirnos de la ley, porque si no entrábamos a desorganizar el universo. Eso no lo permite la ley misma. Entonces, cuando yo interfiero con la ley de correspondencia, yo me hago acreedor al texto de la ley de evolución, que es la ley superior a correspondencia. ¿Qué hace la ley de evolución? Me genera bloqueo, me genera conflicto, me genera enfermedad o todo ese tipo de cosas que son el resultado de mi propia violación. Eso es lo que sucede. Y todo eso es el resultado de mi ignorancia. Pero ¿cómo salgo de la ignorancia? Cuando yo digo no quiero sufrir más, no quiero que me duela más, entonces empiezo a buscar cuál es la ley que rige la cinta. Como la persona que cada vez le pone multas por manejar mal. ¿Quién dice yo no quiero pagar más multas? Entonces, ¿qué hace? Eso precisamente es lo que estamos estudiando en este taller. Por ahorita solamente estamos reconociendo la existencia de la ley a través de sus efectos, estamos codificando cómo rigen las leyes del universo y antes haremos a manejarlas en la medida en que avancemos en el taller. Bueno, vamos a decir algo. Para que exista la justicia, tendría que existir previamente la injusticia. ¿Qué significa hacer justicia? ¿Qué significa eso para usted? Yo llamo a la venganza a hacer justicia. Bueno, lo que existe es otra cosa. No existe la justicia ni divina ni humana. Porque justicia implicaría que hubiera injusticia e injusticia no hay en el universo. Existe es otra cosa, cuyo nombre es lo justo. Existe lo justo, pero no la justicia, porque no existe la injusticia que son los extremos. Entonces, lo que sucede es lo correspondiente y es lo justo. Que a mí me guste o no me guste mi resultado, ese no es un problema de la ley mío. Por supuesto que uno de los primeros errores de interferencia que cometemos los seres humanos es tratar de hacer justicia, porque está sustentado en un concepto de no reconocimiento del universo. Es suponer
que hay cosas injustas. Como yo supongo que hay cosas injustas, me siento con el derecho de hacer justicia. Y al tratar de hacer justicia, me cae el peso de la ley. Voy en contra de la ley de correspondencia. A mí me corresponde una experiencia y a otra persona le corresponde otra. Si yo quiero evadir mi experiencia o quiero evitar la del otro, yo estoy en contra de la ley de correspondencia. Y sobre mí cae la evolución con todo su peso. La ley de evolución es la que programa los destinos. Entonces, ¿quiénes son los maestros de ley? Los maestros de ley los llamamos los maestros verdes, porque son los que determinan nuestros niveles de desarrollo de conciencia y son los que hacen los diseños pedagógicos para completar su desarrollo. Es decir, diseñan el destino. El asunto es que nada sucede por castigo porque no hay culpables. Nada sucede para hacer justicia porque no hay injusticia. Todo sucede es por amor. Cosa que a veces nos cuesta trabajo entender que todo suceda por amor. Sucede por amor, primero porque es ley superior del universo. Y segundo, porque toda situación, por difícil que sea, tiene un propósito de aprendizaje. Ese aprendizaje es aprendizaje es la ley de amor. Y precisamente a través de las dificultades es que yo voy a descubrir el amor. Dijo el maestro Jesús, al cual no le hemos entendido nada. Amaros a tus amigos. ¿Qué esfuerzo o qué gracia significaría eso para ti? ¿Acaso no es lo normal agradecerle al que te hace el bien? Eso no demanda ningún esfuerzo. El verdadero trabajo interior está es en desearle el bien al que te ahí sí estás amando. Sí, porque creo que sí que la ley de amor es bastante profunda y necesitamos desmenuzarlo para entenderlo. Los maestros no lo hablan en parábola. Ahora necesitamos desmenuzarlo. Las relaciones implican homogeneidad, implican compatibilidad, implican experiencias cercanas. Si las experiencias están dentro de un orden que llamamos cercanas, compatibles y homogéneas, entonces las experiencias son de relaciones, son un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Pero cuando las experiencias son muy lejanas, entonces se llaman heterogéneas, lejanas, incompatibles. Entonces no pueden hacer. Los compatibles pueden volverse incompatibles si en la relación unos crecen y los otros no, porque la distancia llega a ser tan grande que ya no se van a encontrar. Pues para que las relaciones se mantengan, todas las personas en la relación necesitan crecer más o menos cercanos. Si hay alguien que se queda estancado y no crece, se va a volver heterogéneo. Se acaba porque no crece, claro. Puede hacer parte del destino. Uno crea su propio destino y se genera antes de tomar el cuerpo.